Mi hijo siempre esperaba que yo durmiera temprano, hasta que lo atrapé esa noche. Y lo que descubrí me heló la sangre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Diego y Elena se mudaron a mi casa. Dijeron que era temporal, solo hasta que encontraran un lugar propio. Mi esposo había fallecido hacía 1 año y ellos insistieron en que no debía estar sola. Yo tenía 61 años, no era una anciana inválida, pero acepté porque pensé que sería bueno tener compañía. Esta casa siempre fue mía y de mi esposo. La compramos hace 30 años con nuestro sudor y sacrificio. Vale más de $400,000 ahora, según el último avalúo que encontré entre mis papeles. Al principio todo parecía normal. Elena cocinaba, Diego trabajaba desde casa, y yo me sentía acompañada. Pero algo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas que no le di importancia. Elena empezó a prepararme té todas las noches a las 9 en punto. «Es para que duermas mejor, mamá», decía con esa sonrisa suya que ahora al recordarla me produce escalofríos. El té tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero ella insistía en que era hierbas naturales, manzanilla con valeriana. Diego siempre estaba ahí cuando Elena me traía la taza. Los dos me observaban mientras bebía. «¿Ya te lo tomaste todo, mamá?», preguntaba él. «Necesitas descansar bien a tu edad, el sueño es importante». Yo asentía y subí a mi habitación sintiendo como mis párpados se volvían pesados antes de llegar a la cama. Era un sueño profundo, denso como caer en un pozo oscuro. Y cada mañana despertaba con la boca seca, la cabeza nublada y una sensación de que algo no estaba bien. Pero lo más extraño era el patrón. Todas las noches sin excepción, Elena subía con el té a las 9. Todas las noches Diego preguntaba si lo había terminado. Todas las noches ellos esperaban. Los escuchaba desde mi cuarto caminando de un lado a otro en la sala como si aguardaran algo. Y solo cuando yo apagaba la luz y el silencio invadía mi habitación escuchaba sus pasos bajando las escaleras. Siempre juntos, siempre en silencio. ¿Hacia dónde iban? ¿Qué hacían mientras yo dormía? Empecé a notar otras cosas. Mis documentos importantes comenzaron a desaparecer. El título de propiedad de la casa que siempre guardaba en el segundo cajón de mi cómoda ya no estaba. Mis estados de cuenta bancarios también. Cuando le pregunté a Diego, él frunció el ceño. «Mamá, probablemente los moviste de lugar. Últimamente has estado muy olvidadiza. Deberías anotarlo todo». Elena asintió con preocupación en sus ojos. «Tal vez deberíamos acompañarte al médico. A tu edad es normal tener estos despistes». «A mi edad». Esa frase comenzó a repetirse cada vez más. «Estás cansada a tu edad. No hagas esfuerzos a tu edad. Deberías descansar más a tu edad». Como si tener 61 años me convirtiera en una inválida mental. Yo había trabajado 40 años como contadora, llevaba las finanzas de 3 empresas pequeñas. Mi mente estaba perfectamente clara. O al menos eso creía. Una noche desperté a las 3 de la madrugada. Mi garganta ardía de sed. Bajé en silencio hacia la cocina. La casa estaba oscura, pero algo me hizo detenerme en medio de las escaleras. La puerta del estudio de mi esposo estaba entreabierta. Había luz adentro. Escuché voces. Diego y Elena. Hablaban en susurros, pero el tono era urgente. «Tenemos que acelerar esto», dijo Elena. «Ya van 6 meses y todavía no firma nada». «Las pastillas están funcionando», respondió Diego. «Mira cómo está cada mañana, confundida, desorientada. En 2 semanas más podemos llevarla al médico y él confirmará el diagnóstico. Demencia senil. Entonces podremos hacer la transferencia legalmente». Mi corazón dejó de latir. Pastillas. Demencia. Transferencia. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. Me aferré al pasamanos, sintiendo que mis piernas se doblaban. Un crujido suave escapó de la madera bajo mi pie. Las voces se detuvieron. «¿Qué fue eso?», susurró Elena. «Nada», respondió Diego. «Está dormida. Esas pastillas la dejan inconsciente hasta las 7. Aún así, mejor terminemos rápido». Subí las escaleras tan rápido como pude sin hacer ruido. Entré a mi habitación, cerré la puerta y me metí bajo las sábanas con el corazón golpeándome el pecho. Mi respiración era tan fuerte que temí que pudieran escucharla desde abajo. Pastillas. Me estaban drogando. El té. Ese maldito té que tomaba cada noche no era para dormir mejor.
Era para mantenerme inconsciente, para confundirme, para que pareciera que estaba perdiendo la razón. Y funcionaba. Los olvidos, la confusión matutina, la sensación de que los días se mezclaban unos con otros. No era mi edad. Era lo que ellos me estaban dando. Mi propio hijo. La mujer que llamaba mamá. Me estaban envenenando lentamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo mientras las lágrimas rodaban por mis sienes. ¿Cómo había llegado a esto? Diego era mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre trabajara dobles turnos durante años. Le di todo. Esta casa debía ser su herencia algún día, pero no así. No robándola. No destruyéndome primero. Cuando amaneció tenía una decisión tomada. No tomaría más ese té. Fingiría, pero no lo bebería. Necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Necesitaba pruebas. Porque si les enfrentaba ahora sin evidencia, ellos lo negarían todo. Dirían que estaba paranoica, que estaba senil. Y tal vez con los meses de drogas en mi sistema un médico les creería a ellos y no a mí. Esa mañana bajé a desayunar como siempre. «Buenos días, mamá», dijo Diego desde la mesa. «¿Dormiste bien?» Sí, mentí. «Muy bien». Elena me sirvió café y pan tostado. Parecía más relajada que otros días. «Esta noche te prepararé un té especial», dijo. «Conseguí unas hierbas nuevas que te ayudarán todavía más». Sonreí. «Qué considerada eres, hija». Ella apretó mi mano. «Es lo menos que puedo hacer. Eres como mi propia madre». Las palabras me quemaron, pero mantuve la sonrisa. Por dentro algo se había roto. Y algo más oscuro estaba naciendo. Esa noche fingiría. Esa noche descubriría la verdad. Y entonces ellos sabrían con quién se habían metido. El día pasó con una lentitud insoportable. Cada minuto se sentía como una hora. Observaba a Diego y Elena moverse por la casa como si fueran extraños. Mi hijo revisaba su teléfono constantemente con el ceño fruncido. Elena limpiaba la cocina, tarareando una canción. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Pero yo sabía la verdad. Conocía el monstruo que se escondía detrás de esas sonrisas. A las 8 de la noche Elena comenzó a preparar el té. Yo estaba en la sala fingiendo ver televisión, pero en realidad observaba cada uno de sus movimientos reflejados en el vidrio de la ventana. La vi abrir un frasco pequeño del estante superior. Un frasco que nunca había visto antes. Lo mantuvo oculto en su mano mientras vertía el contenido en mi taza. 1, 2, 3 gotas de un líquido transparente. Luego agregó el agua caliente y la bolsita de manzanilla. Removió lentamente como si estuviera preparando el veneno más dulce del mundo. «Aquí tienes, mamá», dijo sentándose a mi lado. «Todavía está caliente, ten cuidado». Tomé la taza sintiendo el calor en mis manos. El aroma era el mismo de siempre, pero ahora sabía lo que contenía. Diego apareció en la puerta. «¿Ya es hora de tú?», te preguntó, aunque claramente sabía la respuesta. «Sí», respondí. Elena siempre tan atenta. Él sonrió. «Somos una familia, nos cuidamos entre nosotros». Llevé la taza a mis labios. El líquido tocó mi boca, pero no lo tragué. Fingí beber haciendo los movimientos exactos, inclinando la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, como si disfrutara el sabor. Bajé la taza. «Está delicioso», dije. «Muy relajante». Elena intercambió una mirada con Diego. «Termínatelo todo, mamá», insistió él. «Para que haga efecto necesitas beberlo completo». Asentí y volví a fingir. Sorbo tras sorbo. La taza se vaciaba, pero el té quedaba en mi boca. Cuando ellos no miraban lo escupía en una servilleta que tenía escondida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Finalmente mostré la taza vacía. «Todo listo», dije. «Ahora sí podré dormir bien». «Perfecto», respondió Elena recogiendo la taza. «Descansa, mamá». Subí a mi habitación a las 9:30. Cerré la puerta, pero no con llave porque eso hubiera sido sospechoso. Me metí en la cama con la ropa puesta debajo de las sábanas. Apagué la luz. Y esperé. Los minutos se arrastraban. Podía escuchar cada crujido de la casa, cada sonido de la calle. Mi cuerpo estaba tenso como un cable a punto de romperse. No podía moverme, no podía hacer ruido.
Tenía que parecer que estaba en ese sueño profundo que ellos esperaban. Pasaron 20 minutos. Entonces escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. El pomo giró lentamente. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una rendija de luz del pasillo cortó la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza, respirando profundo y lento como si estuviera inconsciente. Los pasos entraron. Alguien se acercó a mi cama. Podía sentir su presencia, su respiración. Era Diego. Está fuera, susurró. No se va a despertar hasta mañana. Él se quedó ahí unos segundos más. Podía sentir su mirada sobre mí. Luego sus pasos se alejaron. La puerta se cerró. Escuché sus pisadas bajando las escaleras. Entonces la voz de Elena desde abajo. «Está dormida». Sí, respondió Diego. «Podemos empezar». Esperé 5 minutos más. Luego abrí los ojos lentamente. La habitación estaba oscura, pero mis ojos ya se habían acostumbrado. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Mis manos temblaban. Caminé descalza hasta la puerta y la abrí milímetro a milímetro. El pasillo estaba vacío. Abajo había luz en el estudio. Escuchaba voces amortiguadas. Bajé las escaleras pegada a la pared. Cada escalón era una eternidad. Sabía cuáles crujían y cuáles no. Años viviendo en esta casa me habían enseñado cada uno de sus sonidos. Llegué al final y me deslicé por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. Una línea de luz amarilla se derramaba sobre el piso de madera. Me acerqué, contuve la respiración y miré por la rendija. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Diego estaba sentado en el escritorio de mi difunto esposo. Frente a él había documentos. Muchos documentos. Reconocí el título de propiedad de la casa, mis estados de cuenta bancarios, papeles del seguro de vida. Pero había algo más. Diego tenía una pluma en la mano y estaba escribiendo. No escribiendo. Copiando. Mi firma. Elena estaba de pie a su lado sosteniendo otros papeles. «Está quedando bien», dijo. «Nadie va a notar la diferencia». Diego terminó de firmar y sopló sobre la tinta. «Estas son las autorizaciones para la transferencia. Con el diagnóstico médico de demencia senil, podemos argumentar que ella no está en capacidad de tomar decisiones. Yo seré su tutor legal». «¿Y entonces qué?», preguntó Elena. «Entonces vendemos la casa», respondió Diego. $400,000. Pagamos mis deudas y nos vamos. Comenzamos de nuevo en otro estado. «Pero tu madre», dijo Elena. «Cuando descubra que la casa está vendida». «No va a descubrir nada», interrumpió Diego. «Para ese momento ya estará internada. El doctor Martínez es amigo mío desde la universidad. Él firmará los papeles que necesitemos. Dirá que ella tiene deterioro cognitivo severo, que es un peligro para sí misma. La internaremos en una clínica privada y listo». Elena se quedó callada. Yo también me quedé inmóvil, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi hijo. Mi propio hijo estaba planeando robarme mi casa, drogarme hasta que pareciera loca y encerrarme. Todo por dinero. «Diego tiene deudas», dijo Elena suavemente. «¿Cuánto?». Él suspiró. $200,000. El casino. Pensé que podría recuperarlo, pero solo empeoró. Un casino. Mi hijo había apostado $200,000. Y ahora iba a destruir mi vida para pagar su adicción. Elena se sentó en el borde del escritorio. «Y hay algo más», dijo. «Tenemos que hacerlo rápido porque estoy embarazada». El silencio que siguió fue aplastante. Diego levantó la vista. «¿Estás segura?». Elena asintió. 3 meses. «Por eso necesitamos el dinero ahora. No podemos criar un bebé con tus deudores persiguiéndonos». Un bebé. Iba a ser abuela. Y en lugar de alegría solo sentí horror. Porque ese bebé sería criado por mentirosos, por ladrones. Por personas capaces de destruir a su propia madre. Diego se levantó y abrazó a Elena. «Lo vamos a lograr», dijo. «En 2 semanas ella firma estos papeles sin saberlo. En 1 mes está internada. En 2 meses la casa está vendida y estaremos libres». Yo quería gritar, quería irrumpir en ese estudio y enfrentarlos. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, fría y calculadora.
Si los enfrento ahora, solo adelantaré sus planes. Me drogarán más fuerte. Me encerrarán más rápido. Necesito pruebas. Necesito tiempo. Necesito ser más inteligente que ellos. Comencé a retroceder lentamente. Pero entonces mi pie rozó algo en el piso. Una revista que había dejado Elena en el pasillo. Se deslizó apenas unos centímetros, pero el sonido fue como un trueno en el silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó Elena. Los pasos se acercaron a la puerta. Mi corazón explotó en mi pecho. Los pasos se acercaban a la puerta del estudio. No había tiempo para llegar a las escaleras. Me lancé hacia el baño del pasillo, que estaba a solo 2 metros. Entré y cerré la puerta sin seguro, porque el clic hubiera sido demasiado obvio. Me quedé de pie en la oscuridad absoluta con la espalda contra la pared, tratando de no respirar. La puerta del estudio se abrió completamente. La luz inundó el pasillo. Escuché los pasos de Diego salir. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Elena desde adentro con voz tensa. Diego caminó por el pasillo. Sus pisadas se detuvieron justo frente al baño. Yo contuve cada músculo de mi cuerpo. No te muevas, Lucía. No respires. Hazte invisible. Debe ser el gato de los vecinos, dijo Diego finalmente. Siempre se mete por la ventana de la cocina. Regresó al estudio. ¿Segura que está dormida?, preguntó Elena. La revisé hace media hora, respondió Diego. Está completamente fuera. Esas pastillas son muy efectivas. Deberíamos terminar esto rápido, igual, dijo Elena. Me pone nerviosa estar aquí abajo con todos estos documentos. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Finalmente escuché que guardaban los papeles. Los pasos subieron las escaleras. Una puerta se cerró arriba. Silencio. Esperé 5 minutos más antes de atreverme a salir del baño. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. El pasillo estaba oscuro nuevamente. Me arrastré hasta las escaleras y subí como un fantasma. Cuando llegué a mi habitación cerré la puerta y me dejé caer en el suelo. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Lloré en silencio con la cara enterrada en mis manos. Mi hijo iba a robarme, a drogarme, a encerrarme en un psiquiátrico. Y todo lo había planeado con esa frialdad, con esa precisión. Como si yo fuera un obstáculo y no su madre. Pero el llanto duró poco. Algo más fuerte comenzó a crecer dentro de mí. Rabia. Una rabia fría y afilada como hielo. Me sequé las lágrimas y me senté en la cama. Pensé en todo lo que había escuchado. Las deudas del casino. El embarazo de Elena. Los documentos falsificados. El médico corrupto. Tenían todo planeado. Pero cometieron un error. Me subestimaron. A la mañana siguiente bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Buenos días, dije con una sonrisa. Dormí maravillosamente. Diego levantó la vista de su café. Qué bueno, mamá. Él te está funcionando, ¿verdad? Sí, respondí sirviéndome jugo. Me siento mucho mejor. Elena entró a la cocina con el cabello mojado, recién salida de la ducha. Buenos días, mamá, dijo besando mi mejilla. Hoy vamos a salir un rato. Necesitamos hacer unas compras. Pueden quedarse tranquilos, dije. Estaré bien aquí. Los observé irse 1 hora después. Diego manejaba su auto gris. Elena iba en el asiento del copiloto. Cuando desaparecieron al final de la calle, corrí al estudio. La puerta estaba cerrada con llave. Pero yo conocía cada rincón de esta casa. Mi esposo siempre dejaba una llave de repuesto en el marco superior de la puerta de la cocina. Nadie lo sabía excepto yo. Fui a buscarla. Ahí estaba cubierta de polvo, pero funcionando. Abrí el estudio y entré. Los documentos ya no estaban sobre el escritorio. Diego los había guardado. Revisé cada cajón. Nada. Entonces recordé. Mi esposo tenía una caja fuerte pequeña detrás del cuadro de nuestra boda. Quité el cuadro. Ahí estaba. Necesitaba la combinación. Probé nuestra fecha de aniversario. No funcionó. Probé la fecha de nacimiento de Diego. Clic, la caja se abrió. Adentro estaban todos mis documentos. El título de propiedad. Los estados de cuenta. Pero había algo más. Documentos nuevos.
autorizaciones de transferencia con mi firma falsificada, formularios médicos en blanco con el membrete del doctor Martínez. Y una carta. La tomé con manos temblorosas y comencé a leer. Era de Diego, dirigida a un abogado. En ella explicaba que yo sufría de demencia senil avanzada, que ya no reconocía a las personas, que había intentado salir de casa en pijama varias veces, que olvidaba comer, que hablaba sola. Todas mentiras. Mentiras construidas cuidadosamente para justificar mi internamiento forzado. La carta estaba fechada para dentro de 2 semanas. Fotografié todo con mi teléfono. Cada documento, cada formulario, cada página de esa carta maldita. Luego lo guardé todo exactamente como estaba. Cerré la caja, puse el cuadro en su lugar, cerré el estudio con llave y devolví la llave al marco de la cocina. 40 minutos después estaba sentada en la sala viendo televisión cuando ellos regresaron. Hola mamá, saludó Diego entrando con bolsas de compras. Todo bien. Todo perfecto, respondí. He estado viendo mis programas. ¿Qué compraron? Cosas para el bebé, dijo Elena sin pensar. Luego se quedó congelada. Diego le lanzó una mirada furiosa. Yo fingí confusión. Bebé. ¿Qué bebé? Elena rió nerviosa. Nada, mamá. Compré cosas para la bebé de mi prima. Estoy tejiendo una manta para ella. Ah, qué lindo, dije sonriendo. Siempre fuiste tan considerada. Diego dejó las bolsas y subió las escaleras. Elena me miró con preocupación. ¿Te sientes bien, mamá? Muy bien, hija, respondí. Aunque ahora que lo mencionas he estado un poco olvidadiza últimamente. Elena se sentó a mi lado. Por eso el té es tan importante. Te ayuda a descansar y eso mejora la memoria. Asentí como una tonta. Tienes razón. ¿Qué haría yo sin ustedes? Esa tarde, mientras Diego trabajaba en su laptop y Elena cocinaba, subí a mi habitación y revisé las fotos en mi teléfono. Las tenía todas. Las pruebas de su plan. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba algo que los destruyera completamente. Y entonces recordé algo. Algo que mi esposo me había dicho años atrás. Algo sobre esta casa. Fui a mi closet y saqué una caja de zapatos vieja del estante superior. Adentro había cartas y documentos antiguos de cuando compramos la propiedad. Busqué entre los papeles amarillentos hasta que encontré lo que necesitaba. Un documento legal de hacía 30 años. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces sonreí. Una sonrisa fría que ni yo misma reconocí en el espejo. Esta casa no era solo mía y de mi esposo. Había un tercer nombre en el título original. Enrique. El hermano gemelo de Diego. El hijo que tuvimos primero. El que se fue de casa a los 18 años después de una pelea terrible con su padre. El que todos creían muerto en un accidente de auto hace 20 años. Pero yo sabía la verdad. Enrique no había muerto. Había desaparecido. Había cortado todo contacto con nosotros. Y mi esposo, en un último gesto de esperanza, nunca había quitado su nombre del título de propiedad. Enrique era legalmente copropietario de esta casa. Y Diego no lo sabía. Su padre nunca se lo dijo. Guardó ese secreto hasta su muerte, esperando que algún día su hijo mayor regresara. Y ahora ese secreto era mi arma. Porque si Enrique estaba vivo, si podía encontrarlo, si podía traerlo de vuelta, Diego no podría vender nada. La casa seguiría siendo de Enrique también. Y todos los planes de mi hijo se desmoronarían. Esa noche, cuando Elena me trajo el té, volví a fingir beberlo. Volví a escupirlo en la servilleta. Volví a subir a mi cuarto y a esperar. Pero esta vez no bajé a espiarlos. Esta vez me senté en mi cama con el documento en las manos y comencé a hacer llamadas. Llamadas a viejos amigos. A contactos que no había visto en años. A investigadores privados. Necesitaba encontrar a Enrique. Y tenía 2 semanas para hacerlo antes de que Diego ejecutara su plan. La primera llamada fue a un primo lejano que trabajaba en registros públicos. La segunda a una amiga que era detective privada. La tercera a la última dirección conocida de Enrique en otro estado. Dejé mensajes en todos lados. Por favor, encuéntrenlo. Mi vida depende de ello. El futuro de esta casa depende de ello. Apagué la luz, pero no dormí. Pasaron 3 días.
3 días en los que seguí fingiendo ser la madre confundida y obediente que ellos esperaban. 3 días en los que tomé el té y lo escupí. 3 días en los que sonreí mientras por dentro mi mente trabajaba sin descanso. Diego y Elena no sospechaban nada. Yo era la actriz perfecta. El 4.º día recibí una llamada. Era Marta, mi amiga detective. Lucía, tengo noticias, dijo, su voz sonaba cansada pero emocionada. Encontré a Enrique. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde está? Vive en un pueblo pequeño a 200 millas de aquí. Trabaja como mecánico. Cambió su apellido hace años, por eso fue difícil rastrearlo. Pero es él. Estoy segura. Le diste mi mensaje. Todavía no, respondió Marta. ¿Quieres que lo haga? No, dije rápidamente. Dame su dirección. Iré yo misma. Colgué el teléfono con las manos temblando. Enrique estaba vivo. Después de 20 años de silencio, de creerlo perdido, estaba vivo. Y necesitaba verlo. Necesitaba explicarle todo. Necesitaba traerlo de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Pero había un problema. ¿Cómo iba a viajar 200 millas sin que Diego y Elena lo notaran? Ellos controlaban cada uno de mis movimientos. Esa tarde durante el almuerzo dejé caer una idea casual. Saben, he estado pensando, dije mientras comíamos. Me gustaría visitar a mi prima Rebeca. Hace meses que no la veo. Diego levantó la vista de su plato. Rebeca. La que vive en el norte. Sí, respondí. Pensé en tomar el autobús e ir a pasar el día con ella. Mañana tal vez. Elena intercambió una mirada con Diego. No sé, mamá, dijo ella. El viaje es largo. Podrías cansarte demasiado. Estaré bien, insistí. Además, Rebeca me ha estado llamando. Dice que me extraña. Solo sería un día. Regreso en la noche. Diego masticó lentamente pensando. Finalmente asintió. Está bien. Pero llámanos cuando llegues. Y cuando salgas. Y si te sientes mal, regresas inmediatamente. Por supuesto, dije sonriendo. Son tan cuidadosos conmigo. Esa noche no pude dormir de los nervios. Mañana vería a Enrique. Mañana le diría la verdad sobre lo que estaba pasando. Mañana comenzaría a recuperar mi vida. Pero primero tenía que sobrevivir una noche más de fingir. Elena subió con el té como siempre. Lo bebí, o al menos eso pareció. Me acosté. Esperé. Escuché sus pasos bajando. Escuché sus voces en el estudio. Pero esta vez me quedé en mi cuarto. No necesitaba espiarlos más. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. En cambio, saqué una maleta pequeña y empaqué algunas cosas. Ropa cómoda. Los documentos que había fotografiado impresos en secreto en la biblioteca pública 2 días atrás. El título de propiedad original con el nombre de Enrique. Y dinero en efectivo que había guardado durante años en un sobre escondido en mi habitación. $3,000 que Diego no sabía que existían. A la mañana siguiente me desperté temprano. Desayuné con ellos tratando de parecer emocionada, pero no demasiado. El autobús sale a las 9, dije. Llegaré donde Rebeca al mediodía. Te llevamos a la estación, dijo Diego. No quiero que vayas sola. No es necesario, respondí. Puedo tomar un taxi. Insisto, dijo él con esa sonrisa que ya no me engañaba. Somos familia, mamá. El viaje a la estación de autobuses fue tenso. Diego manejaba. Elena iba callada en el asiento del copiloto. Yo iba atrás mirando la ciudad pasar por la ventana. Cuando llegamos, Diego bajó conmigo. Compró el boleto él mismo. Autobús a Northville para visitar a Rebeca Torres, dijo al vendedor. Solo ida y vuelta mismo día. El vendedor asintió y le dio el boleto. Diego me lo entregó. Llámame cuando llegues, dijo. Y cuando regreses. Estaremos esperándote. Subí al autobús y me senté junto a la ventana. Los vi desde arriba parados en la acera. Diego con las manos en los bolsillos. Elena abrazándolo del brazo. Parecían una pareja normal preocupada por la madre anciana. Nadie hubiera imaginado la verdad. El autobús arrancó y los dejé atrás. Cuando desaparecieron de mi vista, respiré por primera vez en días. El autobús hizo su primera parada 30 minutos después en un pueblo pequeño. Bajé ahí. Nadie me vio.
Crucé la calle hasta otra estación más pequeña y compré un boleto diferente. Un boleto al pueblo donde vivía Enrique. Al pueblo que Diego nunca sabría que visité. El nuevo autobús salió 20 minutos después. Me senté atrás y cerré los ojos. 2 horas más. Solo 2 horas y vería a mi hijo mayor después de 20 años. El paisaje cambió de ciudad a campo. Casas pequeñas. Granjas. Árboles. El autobús avanzaba lentamente por carreteras secundarias. Yo miraba por la ventana, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordaba a Enrique cuando era niño. Tan diferente a Diego. Enrique era rebelde inquieto, siempre cuestionando todo. Mi esposo y él chocaban constantemente. La pelea final fue terrible. Enrique tenía 18 años. Quería estudiar arte. Su padre quería que fuera ingeniero como él. Gritaron. Se dijeron cosas horribles. Y Enrique se fue esa misma noche. No volvimos a saber de él. 2 años después recibimos la noticia del accidente. Un auto con su identificación había caído por un barranco. El cuerpo quedó tan quemado que fue imposible identificarlo con certeza. Asumimos que era él. Lloramos. Hicimos un funeral sin cuerpo. Y seguimos adelante con ese dolor. Pero siempre tuve una duda pequeña. Una sensación de que algo no cuadraba. Y ahora sabía que mi intuición había sido correcta. El autobús llegó a destino al mediodía. Un pueblo de una sola calle principal. Ferreterías. Una cafetería. Un taller mecánico al final de la calle. Caminé hacia allá sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. El letrero decía Taller Mecánico Rodríguez. Rodríguez. No era nuestro apellido. Era el apellido de su nueva identidad. Entré. El lugar olía a aceite y metal. Había un auto viejo levantado en una plataforma. Herramientas por todas partes. Y al fondo un hombre de espaldas trabajando en un motor. Tenía el cabello oscuro con canas en las sienes. Hombros anchos. La misma complexión de su padre. Disculpe, dije con voz temblorosa. Busco a Enrique. El hombre se quedó inmóvil. Lentamente se dio vuelta. Y cuando vi su rostro, el aire abandonó mis pulmones. Era él. 20 años mayor. Con arrugas que no tenía. Con una barba que nunca había usado. Pero era él. Sus ojos. Esos ojos color café que eran iguales a los míos. No había duda. Mamá, susurró. Su voz se quebró en esa palabra. Las herramientas cayeron de sus manos. Nos quedamos mirando separados por 20 años de silencio, por 20 años de dolor. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pensé que estabas muerto, dije. Todos pensamos que estabas muerto. Él dio un paso hacia mí. Tenía que desaparecer, dijo. Papá nunca iba a aceptarme. Nunca iba a dejarme vivir mi vida. Así que fingí mi muerte y empecé de nuevo. Pero mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo me encontraste? Me acerqué a él. Porque te necesito, dije. Porque tu hermano está tratando de robarme. Porque estoy en peligro. Y porque esta casa que tu padre te dejó en el título original es la única manera de salvarnos a ambos. Enrique frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Me senté en una silla vieja junto al taller. Y entonces le conté todo. Las pastillas. El plan de Diego. Las deudas del casino. Los documentos falsificados. El médico corrupto. El internamiento forzado. Y finalmente le mostré el título de propiedad original. El que tenía su nombre junto al nuestro. Enrique leyó el documento con los ojos muy abiertos. Yo soy copropietario. Papá nunca quitó mi nombre. Nunca lo hizo, respondí. Creo que siempre esperó que regresaras. Y ahora ese es nuestro salvavidas. Diego no puede vender la casa sin tu firma. No puede hacer nada sin tu consentimiento. Si apareces ahora, todos sus planes se derrumban. Enrique se pasó las manos por el cabello. Esto es mucho, dijo. Después de 20 años de no saber nada, aparecer así. Lo sé, dije. Y no te estoy pidiendo que vuelvas a nuestra familia. Solo te pido que me ayudes a salvar lo único que me queda. La casa que tu padre y yo construimos. Por favor, Enrique. Él me miró durante largo rato. Finalmente asintió.
Enrique cerró el taller y fuimos a una cafetería al otro lado de la calle. Necesitábamos hablar con calma, necesitábamos hacer un plan. Pedimos café y nos sentamos en una mesa del fondo lejos de oídos curiosos. Él seguía mirándome como si no pudiera creer que yo estuviera ahí. Como si fuera un fantasma del pasado que había venido a perseguirlo. Cuéntame todo, dijo finalmente. Desde el principio. Así que lo hice. Le conté sobre la muerte de su padre hace 2 años. Sobre cómo Diego y Elena se mudaron conmigo. Sobre los meses de manipulación y drogas. Sobre la noche que los escuché planeando mi destrucción. Enrique escuchaba con el rostro cada vez más tenso. Sus manos apretaban la taza de café con tanta fuerza que pensé que la rompería. Diego siempre fue el favorito de papá, dijo cuando terminé. El hijo perfecto. El que hacía todo bien. Yo era el problema, el rebelde, el que nunca encajaba. Y ahora resulta que él es el que está robando, manipulando, destruyendo. Tiene una adicción al juego, respondí. Debe $200,000. Y Elena está embarazada. Necesitan dinero desesperadamente. Y decidieron que mi vida valía menos que su comodidad. Enrique negó con la cabeza. No puedo creerlo. Pero al mismo tiempo sí puedo. Diego siempre fue egoísta. Siempre pensó que todo le pertenecía por derecho. Bebió su café y me miró directamente. ¿Qué quieres que haga, mamá? Necesito que vengas conmigo, dije. Necesito que aparezcas como el copropietario legal de la casa. Cuando Diego vea que no puede vender nada sin tu firma, cuando se dé cuenta de que su plan está arruinado, ahí podremos confrontarlo con pruebas y obligarlo a irse. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó Enrique. Con mi parte de la herencia. Yo no quiero el dinero, mamá. No vine aquí por eso. Lo sé, dije tomando su mano. Y puedes hacer lo que quieras con tu parte. Quedártela, venderla, donármela. Eso lo decides tú. Solo necesito que estés ahí. Que demuestres que existes. Que Diego no puede borrarme como si fuera nada. Enrique apretó mi mano. Está bien. Lo haré. Pero necesito unos días para arreglar cosas aquí. Para cerrar el taller temporalmente. Para prepararme mentalmente para ver a mi hermano después de tantos años. ¿Cuánto tiempo tienes? 2 semanas, respondí. En 2 semanas Diego planea llevarme al médico corrupto para que me diagnostique demencia. Después de eso, todo irá muy rápido. La internación, la venta, la desaparición de mi vida. Entonces tenemos tiempo, dijo Enrique. En 1 semana viajo a la ciudad. Me quedo en un hotel. Tú me dices cuándo es el momento exacto y aparezco. Con los documentos legales. Con un abogado si es necesario. Y acabamos con esto. Asentí sintiendo que por primera vez en meses tenía una oportunidad real. Gracias, susurré. Gracias por no abandonarme. Él sonrió tristemente. Nunca te abandoné, mamá. Me alejé de papá, de su control, de sus expectativas. Pero nunca de ti. Siempre pensé en llamarte, en escribirte. Pero tenía miedo de que él contestara, de que me obligara a volver. Y después, cuando me enteré de su muerte, ya habían pasado tantos años que no supe cómo regresar. Entiendo, dije. Y no tienes que explicar nada. Solo necesito que estés ahí cuando llegue el momento. Pasamos el resto de la tarde planeando cada detalle. Enrique haría copias certificadas de todos los documentos de propiedad. Contrataría a un abogado local que pudiera viajar con él. Yo seguiría fingiendo en casa, tomando las fotos necesarias, grabando conversaciones si era posible. Cuando tuviéramos todo listo, él aparecería sin aviso y confrontaríamos a Diego juntos. A las 5 de la tarde tomé el autobús de regreso. Primero al pueblo donde había hecho el cambio. Luego de vuelta a la ciudad desde donde supuestamente venía de visitar a Rebeca. Llegué a la estación a las 8 de la noche. Diego estaba esperándome afuera del auto. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó. Maravilloso, respondí. Rebeca está muy bien. Comimos pescado y hablamos de los viejos tiempos. En el auto de regreso a casa, Diego me hizo preguntas. ¿Qué más hiciste? ¿De qué hablaron? ¿Cómo está la salud de Rebeca? Yo respondí cada pregunta con detalles inventados. Mi cerebro trabajaba rápido, creando una historia completa de un día que nunca existió. Diego parecía satisfecho. Elena nos esperaba en casa con la cena lista. Bienvenida, mamá, dijo abrazándome. Te extrañamos.
Mentirosa, pensé. Mentirosa que cuenta los días hasta deshacerte de mí. Pero sonreí y la abracé de vuelta. Yo también las extrañé. Cenamos juntos como una familia normal. Diego contó sobre su trabajo. Elena habló sobre una nueva receta que quería probar. Yo asentía y sonreía mientras por dentro mi mente repasaba cada minuto del día, cada palabra de Enrique, cada parte del plan. Esa noche Elena subió con el té como siempre. Lo bebí o fingí beberlo. Me acosté. Esperé sus pasos bajando. Pero esta vez en lugar de miedo sentía algo diferente. Poder. Porque ya no estaba sola. Ya no era una víctima indefensa esperando su destino. Tenía un aliado. Tenía un plan. Y tenía una semana para preparar la trampa perfecta. Los días siguientes fueron una actuación constante. Seguía siendo la madre confundida. Olvidaba cosas a propósito. Dejaba tazas en lugares extraños. Repetía preguntas que ya había hecho. Diego y Elena intercambiaban miradas satisfechas. Mírala, decían esas miradas. Se está deteriorando más rápido. Pronto será el momento. Pero lo que no sabían era que cada cosa que yo olvidaba, cada error que cometía era calculado. Estaba construyendo su confianza para destruirla después. Mientras tanto grababa conversaciones en secreto. Había comprado una grabadora pequeña en la farmacia con mi dinero escondido. La llevaba en el bolsillo de mi bata. Cuando Diego y Elena hablaban en la cocina, yo pasaba cerca. Cuando susurraban en la sala, yo me quedaba en el pasillo. La grabadora capturaba todo. Sus planes. Sus mentiras. Sus conversaciones sobre el médico, sobre los documentos, sobre mi internamiento. También tomaba más fotos. Una noche bajé nuevamente al estudio cuando ellos dormían. Fotografié cada documento en la caja fuerte. Los formularios médicos falsos. Las autorizaciones con mi firma falsificada. La carta al abogado. Todo. Subí las fotos a una cuenta de correo electrónico nueva que había creado en la biblioteca. Las envié también a Marta, mi amiga detective. Copia de seguridad por si algo salía mal. El sexto día recibí un mensaje de Enrique. Todo listo. Tengo los documentos certificados. El abogado está contratado. Viajo mañana. Me instalo en el Hotel Central. Espero tus instrucciones. Respondí rápidamente. Perfecto. El momento será pasado mañana en la noche. Te envío la dirección exacta y la hora. Prepárate para el espectáculo. Esa noche durante la cena Diego hizo un anuncio. Mamá, mañana tenemos que ir al doctor Martínez. Es hora de tu chequeo anual. Mi corazón saltó, pero mantuve la cara tranquila. Tan pronto preguntó. Pero si me siento bien. Es importante, insistió Diego. A tu edad los chequeos regulares son necesarios. La cita es a las 3 de la tarde. Elena asintió. Iremos contigo, mamá. No te preocupes. Así que era mañana. El día que habían elegido para comenzar mi destrucción oficial. El día en que el doctor Martínez iba a diagnosticarme con demencia. El día en que firmaría documentos sin saber lo que decían. El día en que todo su plan se pondría en marcha. Pero también sería el día en que todo se desmoronaría. Porque Enrique llegaría esa noche. Y al día siguiente, cuando Diego creyera que ya había ganado, yo le mostraría que había perdido todo. Está bien, dije dulcemente. Iré al doctor. Ustedes saben lo que es mejor para mí. Diego sonrió. Esa sonrisa de depredador que ya conocía tan bien. Por supuesto, mamá. Siempre queremos lo mejor para ti. Me levanté de la mesa. Estoy cansada. Subiré a dormir temprano. Elena ya se levantaba con la tetera. Te preparo tu té. Subí a mi habitación con el té que no bebería. Con las pastillas que no tragaría. Y esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando cada palabra que diría. Cada movimiento que haría. Mañana sería el principio del fin. Y esta vez yo controlaría cómo terminaba la historia. La mañana llegó con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Me desperté después de una noche sin dormir. Mis ojos ardían, pero mi mente estaba completamente alerta. Hoy era el día. El día en que Diego creería que había ganado. El día en que yo comenzaría a recuperarlo todo. Bajé a desayunar como siempre.
Diego ya estaba vestido con camisa blanca y pantalones oscuros. Se había arreglado especialmente para la cita con el doctor. Elena preparaba huevos revueltos en la cocina. «Buenos días, mamá», dijeron al unísono. Parecían de buen humor. Por supuesto que lo estaban. Pensaban que en pocas horas tendrían el diagnóstico que necesitaban. Desayuné lentamente. Cada bocado me costaba trabajo porque mi estómago estaba cerrado de nervios. Pero no podía parecer ansiosa. No podía levantar sospechas. A las 2 de la tarde Elena me ayudó a cambiarme. Escogió ropa sencilla para mí. Un vestido color crema y un suéter gris. Como si estuviera vistiendo a una mujer que ya no podía tomar sus propias decisiones. El consultorio del doctor Martínez quedaba en el centro de la ciudad. Un edificio viejo de 3 pisos con paredes color beige. Subimos por el ascensor hasta el segundo piso. La sala de espera estaba vacía. Demasiado vacía. Como si la cita hubiera sido arreglada para que no hubiera testigos. Una recepcionista joven nos sonrió. La señora Torres preguntó. Diego asintió. Pasen. El doctor los está esperando. Entramos a un consultorio con olor a desinfectante. El doctor Martínez era un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y sonrisa amable. Lucía, qué gusto verte, dijo como si me conociera de años, aunque nunca lo había visto en mi vida. Siéntate, por favor. Vamos a hacerte algunas preguntas sencillas. Solo una evaluación de rutina. Me senté en la silla frente a su escritorio. Diego y Elena se quedaron de pie detrás de mí como guardias. El doctor comenzó con preguntas básicas. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Qué edad tienes? ¿En qué año estamos? Respondí todo correctamente. Él anotaba en una carpeta. Luego vinieron preguntas más extrañas. Lucía, ¿has tenido problemas para recordar cosas últimamente? ¿Te has sentido confundida? ¿Has olvidado dónde dejas tus pertenencias? Miré a Diego por el espejo que había en la pared. Él asentía levemente como diciéndome qué responder. Bueno, sí, dije vacilante. A veces olvido cosas pequeñas. ¿Dónde puse mis lentes? Si cerré la puerta con llave. El doctor sonrió. Es completamente normal a tu edad. Y dime, ¿has tenido episodios donde no recuerdas qué hiciste durante el día? ¿O conversaciones que no recuerdas haber tenido? Pausé. Esta era la trampa. Si decía que sí, estaría dándole munición. Si decía que no, Diego intervendría. Mamá, no seas modesta, interrumpió Diego. Hace 2 semanas me preguntaste lo mismo 3 veces en 1 hora. Y la semana pasada saliste en pijama al jardín a medianoche. ¿No recuerdas? Yo negué con la cabeza, aunque nada de eso había pasado. El doctor anotaba rápidamente. Ya veo. Y tienes problemas para dormir. Diego se inclinó. Por eso le damos un té relajante todas las noches, doctor. Parece ayudarle. El doctor Martínez asintió gravemente. Entiendo. Lucía, voy a hacerte algunas pruebas cognitivas simples. Cuenta hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Comencé a contar. 193, 86, 79. Cuando llegué a 72, me detuve a propósito. Fingí confusión. Espera, ¿cuál era el siguiente? El doctor intercambió una mirada con Diego. 72 menos 7, dijo él suavemente. Así respondí. 65. Así continuó la evaluación. Cada pregunta diseñada para hacerme parecer incompetente. Cada respuesta mía cuidadosamente calculada para darles lo que querían sin exagerar. Tenía que parecer que estaba declinando, pero no tanto como para que pareciera actuado. Era un baile delicado sobre el filo de una navaja. Finalmente el doctor cerró la carpeta. Lucía, voy a ser honesto contigo. Los resultados de esta evaluación sugieren un deterioro cognitivo leve. Probablemente el inicio de demencia senil. No es severo todavía, pero es preocupante. Necesitarás medicación y posiblemente en algunos meses supervisión constante. Un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente las 24 horas. Las palabras cayeron como piedras en el consultorio. Diego puso su mano en mi hombro. No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo. El doctor ya preparó los documentos necesarios. Elena sacó pañuelos como si fuera a llorar. Esto es tan difícil, doctor. Pero queremos lo mejor para ella.
El doctor Martínez deslizó varios papeles sobre el escritorio. Estos son formularios para comenzar el tratamiento. Y estos autorizan a Diego como tu tutor legal para tomar decisiones médicas en tu nombre. Es procedimiento estándar en casos como este. Solo necesito que firmes aquí y aquí. Señaló líneas punteadas al final de cada documento. Tomé la pluma con manos temblorosas. Las manos me temblaban de verdad, pero no por confusión, sino por rabia contenida. Miré los documentos. Eran exactamente como los que había visto en la caja fuerte. Las mismas palabras. Las mismas trampas legales. Si firmaba estaría entregándoles todo el control. Estaría firmando mi propia sentencia de muerte civil. No puedo, dije dejando caer la pluma. Esto es demasiado. Necesito tiempo para pensarlo. Diego se tensó. Mamá, el doctor dice que es importante comenzar el tratamiento ahora. Entre más esperemos, peor será. No respondí levantándome de la silla. No voy a firmar nada hoy. Necesito procesarlo. Elena me tomó del brazo. Mamá, por favor. Es por tu bien. Me solté de su agarre. Dije que no. El doctor Martínez se levantó. Lucía, entiendo que es difícil aceptarlo. Pero tu condición solo va a empeorar. Tu familia está tratando de ayudarte. No dejes que el orgullo te impida recibir la ayuda que necesitas. Lo pensaré, dije caminando hacia la puerta. Pero hoy no firmo nada. Salí del consultorio. Diego y Elena me siguieron. En el ascensor el silencio era denso. Podía sentir la frustración de Diego como ondas de calor. En el auto de regreso a casa ninguno habló. Cuando llegamos, Diego estacionó, pero no bajó inmediatamente. Mamá dijo con voz controlada: mañana regresaremos al doctor. Y firmarás esos documentos. Es por tu propio bien. Ya lo verás. Entré a la casa sin responder. Subí directo a mi habitación y cerré la puerta. Me tiré en la cama con el corazón golpeándome las costillas. Lo había hecho. Había resistido. Ahora Diego estaría desesperado. Presionaría más fuerte. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Porque esta noche Enrique llegaría. Y mañana, cuando Diego intentara forzarme nuevamente, yo tendría mi arma secreta lista. A las 7 de la noche mi teléfono vibró. Un mensaje de Enrique. Ya estoy en la ciudad. Hotel Central, habitación 212. Listo para mañana. Respondí rápidamente. Perfecto. Mañana a las 10 de la mañana ven a la casa. Trae al abogado. Trae todos los documentos. Es hora de terminar esto. Esa noche Elena subió con el té. Lo bebí fingiendo como siempre. Ella se quedó más tiempo observándome. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó. Pareces tensa. Estoy cansada, respondí. Fue un día difícil. Ella asintió. Descansa. Mañana hablaremos con calma sobre lo que dijo el doctor. Sobre lo que es mejor para ti. Cuando ella salió, escupí el té en el lavabo del baño. Me miré en el espejo. Mis ojos tenían ojeras profundas. Mi rostro estaba pálido. Pero en mis ojos había algo nuevo. Una chispa de acero. Una determinación férrea. Mañana, pensé. Mañana todo cambia. Me acosté, pero no dormí. Las horas pasaban con lentitud tortuosa. Escuché a Diego y Elena subir a su habitación cerca de la medianoche. Escuché sus pasos, sus voces amortiguadas. Luego silencio. Esperé hasta las 2 de la madrugada. Entonces bajé en silencio al estudio. Necesitaba verificar una última cosa. Abrí la caja fuerte con la combinación que ya conocía. Los documentos seguían ahí. Pero ahora había algo nuevo. Formularios de internamiento. Ya llenos. Ya con fecha para dentro de 3 días. Mi respiración se aceleró. 3 días. Ese era su plan B. Si yo no firmaba voluntariamente, me internarían a la fuerza, alegando que era un peligro para mí misma. Fotografié los nuevos documentos. Los subí a mi correo. Y entonces encontré algo más. Un sobre cerrado con el logo de un banco. Lo abrí. Adentro había un documento de préstamo. Diego había solicitado un préstamo de $100,000 usando la casa como garantía. Y había falsificado mi firma para aprobarlo. El préstamo ya había sido desembolsado.
El dinero ya había desaparecido. Me quedé paralizada sosteniendo ese papel. No solo planeaban robarme la casa. Ya la habían hipotecado. Ya habían gastado dinero que no era suyo. Si yo moría o era declarada incapaz, ellos cobrarían el seguro, pagarían el préstamo y se quedarían con el resto. Todo estaba planeado con precisión quirúrgica. Pero cometieron un error. Un solo error. No sabían que Enrique existía. Volví a mi habitación con el documento del préstamo fotografiado en mi teléfono. Ahora tenía todo. Todas las pruebas. Todos los crímenes documentados. Fraude, falsificación de firma, hipoteca ilegal, intento de internamiento forzado. Diego no solo había planeado robarme. Ya me había robado. Ya había usado mi nombre, mi casa, mi vida como si fueran suyos. Me senté en la cama mirando la ventana. El cielo comenzaba a clarear. Pronto amanecería. Pronto llegaría Enrique. Y entonces confrontaríamos a Diego con todo. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo que había estado posponiendo porque me aterraba. Necesitaba llamar a la policía. Necesitaba presentar una denuncia formal. A las 6 de la mañana llamé a Marta, mi amiga detective. Ella contestó con voz somnolienta. Lucía, son las 6 de la mañana. Lo sé, dije. Pero necesito tu ayuda. Tengo todas las pruebas. Fotos de documentos falsificados. Grabaciones de conversaciones. Comprobantes de un préstamo fraudulento. Necesito saber cómo proceder legalmente. Marta se despertó inmediatamente. Envíamelo todo ahora. Conozco un fiscal que puede ayudarte. Esto es suficiente para arrestar a tu hijo, Lucía. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Me quedé en silencio. Arrestar a mi propio hijo. Verlo esposado. Verlo en una celda. Era mi hijo. El bebé que había cargado. El niño que había criado. Pero también era el hombre que había intentado destruirme. Sí, susurré. Estoy segura. Envíale todo. Que el fiscal esté listo para cuando yo lo llame hoy. Esto termina ahora. Descargué todas las fotos, todos los audios, todo lo que había recopilado durante semanas. Se lo envié a Marta por correo electrónico. Ella respondió 30 minutos después. El fiscal revisó todo. Dice que es un caso sólido. Fraude, explotación de adultos mayores, falsificación múltiple. Tu hijo podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Elena también como cómplice. Tienen una orden lista. Solo esperan tu llamada para ejecutarla. Respiré profundo. 10 años. Mi hijo podría pasar 10 años en prisión. Y su bebé, el bebé que aún no nacía, crecería sin padre. Parte de mí quería retroceder, quería encontrar otra solución. Pero entonces recordé las pastillas que me habían dado durante meses. La confusión. El plan de internarme. Los documentos de internamiento ya preparados. Y supe que no había otra opción. Esto no era solo protegerme. Era justicia. A las 8 bajé a desayunar. Diego ya estaba en la cocina tomando café. Lucía de malas. Buenos días, respondí. Elena salió de la ducha poco después. Se veía cansada. El embarazo comenzaba a notarse levemente en su figura. Mamá, necesitamos hablar, dijo Diego cuando nos sentamos. Sobre ayer. Sobre tu negativa a firmar los documentos del doctor. Escuché en silencio mientras él hablaba. Su voz era suave, pero había acero debajo. Mamá, entiendes que estamos preocupados por ti. Tu salud mental está deteriorándose. El doctor lo confirmó. Si no aceptas ayuda voluntariamente, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Diego intercambió una mirada con Elena. Hay lugares especializados. Clínicas donde pueden cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacerlo aquí. Lugares con personal médico entrenado para tratar tu condición. Lugares donde estaré encerrada, dije. Donde no tendré voz. Donde ustedes controlarán todo. Diego suspiró. No lo veas así, mamá. Piensa en ello como un lugar donde finalmente podrás descansar. Donde no tendrás que preocuparte por nada. Porque ustedes se encargarán de todo, ¿verdad?, dije. De la casa. Del dinero. De mi vida. Diego se puso rígido. No sé de qué estás hablando.
Estamos tratando de ayudarte y tú nos acusas de querer lastimarte. Eso solo demuestra cuán confundida estás. Elena puso su mano sobre la mía. Mamá, por favor. Hazlo por nosotros. Por tu nieto que viene en camino. No queremos que él crezca viendo a su abuela así. Su nieto. Usaban al bebé como arma emocional. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la amenaza para esa criatura inocente. Me levanté de la mesa. Necesito aire, dije. Voy a caminar por el jardín. Diego se levantó también. No creo que sea buena idea que salga sola. Te acompaño. No respondí firmemente. Necesito estar sola. Estaré en el jardín trasero. Pueden verme desde la ventana si están tan preocupados. Salí antes de que pudieran detenerme. El jardín trasero era pequeño con algunos rosales que yo misma había plantado años atrás. Me senté en la banca de hierro bajo el árbol de manzanas. Miré mi teléfono. Las 9:30. Enrique llegaría en 30 minutos. Solo 30 minutos más de esta farsa. Escuché la puerta trasera abrirse. Diego salió. Se quedó en el porche observándome. Mamá, tengo que salir un momento, dijo. Elena se quedará contigo. No hagas nada imprudente. No vayas a ningún lado. Cuando regrese hablaremos nuevamente sobre tu situación. Y esta vez espero que seas razonable. Se fue sin esperar respuesta. Elena apareció en la ventana de la cocina. Me saludó con la mano. Yo la ignoré. Seguí mirando las flores, los árboles, el cielo. Dentro de minutos todo explotaría. Y no sabía si estaba lista. Pero ya no había vuelta atrás. El tren ya estaba en movimiento y nadie podía detenerlo. A las 10 en punto exactamente escuché el timbre de la puerta principal. Mi corazón se detuvo. Elena fue a abrir. Escuché voces. Hola, dijo Elena. ¿Puedo ayudarlos? Una voz masculina respondió. Busco a la señora Lucía Torres. Es mi madre. Necesito hablar con ella sobre una propiedad que compartimos. El silencio que siguió fue absoluto. Luego la voz de Elena temblorosa. ¿Quién es usted? Mi nombre es Enrique Torres, dijo mi hijo mayor. Y esta casa es también mía. Me levanté de la banca y caminé hacia la puerta trasera. Entré a la cocina justo cuando Elena retrocedía hacia la sala con el rostro pálido. Enrique estaba en la entrada. Alto. Serio. Real. A su lado había un hombre con maletín. El abogado. Hola, mamá, dijo Enrique mirándome. Vine como prometí. Elena nos miraba a ambos como si hubiera visto un fantasma. Enrique susurró. Pero tú estás muerto. Moriste hace 20 años. Claramente no respondió él. Y parece que llegué justo a tiempo. Entró sin esperar invitación. El abogado lo siguió. ¿Dónde está Diego?, preguntó Enrique. Salió, dije. Pero regresará pronto. Elena seguía paralizada. No entiendo, tartamudeó. ¿Cómo es posible? Diego dijo que su hermano había muerto. Que hubo un accidente. Mi hijo mintió, respondió Enrique. Igual que mintió sobre muchas otras cosas. Como que esta casa era solo de nuestra madre. Como que él tenía derecho a venderla. Como que podía deshacerse de ella sin consecuencias. Elena palideció aún más. Ustedes sabían, dijo lentamente mirándome. Usted sabía que él estaba vivo. Y lo trajo aquí. Yo sabía muchas cosas, respondí. Sabía que me estaban drogando. Sabía que planeaban internarme. Sabía que falsificaron mi firma. Sabía todo, Elena. Y ahora es el momento de que ustedes sepan que perdieron. Ella retrocedió hasta chocar con la pared. Su mano fue a su vientre instintivamente, protegiendo al bebé. Lucía, esto es un malentendido, dijo. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Por tu salud. Diego puede explicarlo. Enrique rió sin humor. Estoy seguro de que puede. Pero no le creeremos. Señora, dijo el abogado sacando documentos de su maletín. Soy el licenciado Joaquín Vargas. Represento a Enrique Torres en este asunto. Tengo aquí los títulos de propiedad originales que demuestran que él es copropietario legal de esta casa. Cualquier transacción realizada sin su consentimiento es nula. Y cualquier intento de venta fraudulenta constituye un delito grave.
Elena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, susurró. Estoy embarazada. No pueden hacernos esto. Nosotros no te hicimos nada, dijo Enrique con voz fría. Pero claramente le hicieron mucho a mi madre. Y por eso están aquí ahora enfrentando las consecuencias. La puerta principal se abrió. Diego entró con bolsas de la farmacia. Vine por tus medicamentos, mamá dijo sin levantar la vista. El doctor llamó y autorizó una nueva receta para que duermas mejor. Se detuvo en seco cuando vio la escena. Las bolsas cayeron de sus manos. Los frascos rodaron por el piso. Enrique se dio vuelta lentamente para mirarlo. Hola, hermanito, dijo. ¿Cuánto tiempo? Diego se quedó congelado en la entrada. Su rostro pasó del shock a la incredulidad y finalmente al terror puro. La sangre se drenó de sus mejillas, dejándolo con un tono grisáceo enfermizo. Enrique murmuró. Tú estás muerto. Te moriste hace 20 años. El accidente. El cuerpo quemado. El funeral. Enrique dio un paso hacia él. Siempre fuiste malo para verificar los detalles, Diego. Ese cuerpo nunca fue identificado positivamente. Nadie revisó el ADN. Ustedes simplemente asumieron. Asumieron porque era conveniente. Porque así yo desaparecía y tú te convertías en el único heredero. En el hijo perfecto. En el dueño de todo. Diego negaba con la cabeza. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. O es muy real, respondió Enrique. Y ahora mismo estás parado en mi propiedad. En la casa que mi padre me dejó junto con nuestra madre. La casa que intentaste robar. Diego finalmente reaccionó. Su mirada voló hacia mí. Tú hiciste esto, Siseo. Tú lo trajiste aquí. Me traicionaste. Yo te traicioné, repetí con voz tranquila. Yo que te di la vida. Yo que te crié. Yo que te abrí las puertas de mi casa. Y tú me drogabas cada noche. Falsificabas mi firma. Planeabas encerrarme en un psiquiátrico. Pero yo soy la traidora. Diego apretó los puños. No entiendes nada. Estábamos tratando de ayudarte. Tú estás enferma. Confundida. El doctor lo confirmó. Mentiras, interrumpí. El doctor Martínez es tu amigo corrupto. Me drogaban con las pastillas que Elena ponía en mi té cada noche. Me mantenían confundida, adormecida, para que pareciera que estaba perdiendo la razón. Pero dejé de tomarlas hace semanas. Y he estado completamente lúcida, grabando, documentando cada uno de sus crímenes. Elena sollozó desde el suelo. Diego giró hacia ella. Cállate, le ordenó. No digas nada. Pero Elena estaba desmoronándose. No puedo más, Diego gritó. Esto fue demasiado lejos. Yo no firmé para esto. Tú dijiste que solo sería un préstamo pequeño. Que podríamos pagarlo. Que nadie saldría lastimado. Pero has estado drogándola durante meses. Falsificando documentos. Planeando internarla. Y ahora aparece tu hermano muerto y todo se está derrumbando. Diego la miró con desprecio. Eres patética. Siempre lo fuiste. Demasiado débil para hacer lo necesario. Se volvió hacia Enrique. Está bien. Estás vivo. Felicidades. Pero eso no cambia nada. Esta casa vale $400,000. Si eres copropietario, entonces te deben $200,000. Te los pagaré. Toma tu parte y vete. Déjanos en paz. Enrique sonrió fríamente. ¿Crees que vine por dinero? Vine porque nuestra madre me pidió ayuda. Porque tú intentaste destruirla. Y porque esta casa no se vende. No se hipoteca. No se toca. Es el hogar de mamá y seguirá siéndolo hasta que ella decida lo contrario. Diego rió sin humor. Ah, claro. Y supongo que ahora van a echarme a mí. A tu propio hermano. A tu nieto que viene en camino. Jugando la carta del bebé, respondí yo. Usando a esa criatura inocente como escudo. Como si el embarazo de Elena justificara lo que me hicieron. Diego se acercó a mí con ojos desesperados. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Cometí errores, lo admito. Pero lo hice porque estaba desesperado. Debo dinero a gente peligrosa. Gente que me matará si no pago.
Necesitaba ese dinero no para mí sino para sobrevivir. Debías dinero porque apostabas, dije. Porque tienes una adicción que te negaste a tratar. Y en lugar de pedir ayuda, en lugar de ser honesto, decidiste robarme. Decidiste drogarme. Decidiste borrarme de mi propia vida. Esa no fue desesperación, Diego. Fue crueldad. El abogado Joaquín carraspeó. Señor Torres, si me permite. He revisado los documentos que la señora Lucía me proporcionó. Hay evidencia clara de múltiples delitos. Falsificación de firma en al menos 5 documentos diferentes. Fraude bancario por el préstamo obtenido ilegalmente. Administración forzada de sustancias sin consentimiento, lo cual constituye agresión. Y conspiración para privar a alguien de su libertad mediante internamiento forzado. Cada palabra era un martillo golpeando el ataúd de Diego. Estamos preparados para presentar cargos criminales, continuó Joaquín. La fiscalía ya revisó el caso. Considera que hay mérito suficiente para proceder. Diego retrocedió. No pueden hacer esto. Soy su hijo. Su familia. La familia no hace lo que tú hiciste, respondió Enrique. La familia no envenena. No roba. No traiciona. Diego se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Piensa en tu nieto. Piensa en Elena. Ella no tuvo la culpa de nada. Yo la obligué. Mentira, gritó Elena desde el suelo. Yo sabía todo. Yo te ayudé. Porque tenía miedo. Porque dijiste que era la única manera. Porque te amaba y creí en ti. Pero esto no está bien, Diego. Nada de esto estuvo bien. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Diego se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Todo terminó, susurró. Elena lloraba en silencio. Enrique me miraba esperando mi decisión. El abogado tenía su teléfono listo para llamar a las autoridades. Y yo estaba de pie en medio de mi sala mirando los escombros de mi familia. Parte de mí quería perdonar. Parte de mí quería encontrar una solución que no destruyera a todos. Pero entonces recordé las noches de confusión. Los meses perdidos en la niebla de las drogas. El plan de encerrarme. Los documentos de internamiento ya preparados. Y supe que no había perdón posible. No para esto. Llama a la policía, le dije a Joaquín. Presenta los cargos. Todos los cargos. No, gritó Diego levantándose. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Eras mi hijo, dije con voz quebrada. Pero el hijo que yo conocía nunca hubiera hecho esto. El hijo que yo amaba nunca me hubiera envenenado. Tú no eres ese hijo. Eres un extraño. Un criminal. Y mereces pagar por lo que hiciste. Joaquín marcó el número. Diego intentó correr hacia la puerta, pero Enrique lo bloqueó. No vas a ningún lado, dijo. Esperarás a que llegue la policía como el cobarde que eres. Diego lo empujó. Quítate de mi camino. Enrique no se movió. Los dos hermanos se miraron. 20 años de separación. 20 años de historias diferentes. Y ahora este momento. Este enfrentamiento final. Diego lo golpeó. Un puñetazo torpe, desesperado. Enrique lo esquivó fácilmente y lo sujetó contra la pared. Basta, gritó. Se acabó, Diego. Acepta tu derrota. Acepta las consecuencias. Elena gritaba. Joaquín hablaba con la policía dando la dirección. Y yo me senté en mi silla mirando todo colapsar. Sentía una mezcla extraña de alivio y dolor. Había ganado. Había salvado mi vida, mi casa, mi cordura. Pero el precio era ver a mi hijo destruido. Las sirenas sonaron a lo lejos. Cada vez más cerca. Diego dejó de luchar. Se deslizó al suelo con la espalda contra la pared. Elena se arrastró hacia él y lo abrazó. Los dos lloraban ahora. Dos personas que habían apostado todo a un plan malvado y habían perdido. Dos personas que enfrentarían años de prisión. Dos personas que traerían un bebé a este mundo desde detrás de los barrotes. Los policías entraron 3 minutos después. Joaquín les mostró los documentos. Les explicó la situación. Ellos escucharon, revisaron, anotaron. Luego se acercaron a Diego y Elena. Señor Torres, dijo uno de los oficiales. Está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos y explotación de adultos mayores.
Tiene derecho a permanecer en silencio. Le pusieron las esposas. Diego me miró una última vez. Espero que estés feliz, dijo con veneno en su voz. Destruiste a tu propia familia. Destruiste el futuro de tu nieto. Espero que puedas vivir con eso. No destruí nada, respondí. Tú lo hiciste. El día que decidiste que mi vida valía menos que tu codicia. Se lo llevaron. A él y a Elena. Los vi subir a los patrulleros. Vi cómo se alejaban por la calle con las luces azules parpadeando. Y cuando desaparecieron de mi vista me derrumbé. Enrique me sostuvo mientras yo lloraba. Lloraba por mi hijo. Por la familia que había perdido. Por el nieto que crecería sin conocerme probablemente. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, abogados y procedimientos legales. Enrique se quedó conmigo en la casa. Durmió en su antigua habitación, la que había permanecido cerrada durante 20 años. Era extraño tenerlo de vuelta. Como si un fantasma hubiera regresado a la vida. Pero era un buen fantasma. Uno que me protegía en lugar de perseguirme. El caso contra Diego y Elena avanzó rápidamente. Las pruebas eran abrumadoras. Los documentos falsificados. Las grabaciones de sus conversaciones. El testimonio del farmacéutico que confirmó que Elena había comprado sedantes fuertes sin prescripción. El préstamo fraudulento. Todo estaba ahí. Imposible de negar. Imposible de explicar. El doctor Martínez también fue arrestado. Perdió su licencia médica. Resultó que había ayudado a otras familias a hacer lo mismo con padres ancianos. Un negocio turbio de diagnósticos falsos y certificados comprados. La investigación reveló al menos otros 7 casos. 7 familias que habían robado a sus propios padres con su ayuda. Ahora todos enfrentarían justicia. 3 semanas después del arresto recibí una llamada del abogado de Diego. Su hijo quiere hablar con usted, dijo. Está en la cárcel esperando juicio. Pregunta si puede visitarlo. Me quedé en silencio sosteniéndome de la mesa de la cocina. Enrique estaba a mi lado preparando café. Me miró con pregunta en los ojos. Es tu decisión, mamá, dijo suavemente. Nadie te obligará a verlo si no quieres. Pasé 2 días pensándolo. Parte de mí quería ir. Quería mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué había elegido ese camino? ¿Por qué me había odiado tanto como para destruirme? Pero otra parte de mí sabía que no había respuestas satisfactorias. Que cualquier explicación sonaría vacía. Que ver su rostro solo reabriría heridas que apenas comenzaban a sanar. Finalmente decidí ir. Enrique me acompañó. La cárcel era un edificio gris y frío con rejas en cada ventana. Nos registraron. Nos revisaron. Nos llevaron a una sala con mesas y sillas de metal. Diego entró 5 minutos después escoltado por un guardia. Vestía el uniforme naranja de los presos. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Se veía 10 años más viejo. Nos sentamos separados por la mesa. El guardia se quedó cerca vigilando. Diego miró a Enrique primero. No tenías que venir, dijo. Esto es entre mamá y yo. Soy su hijo, también respondió Enrique. Y no la dejaré sola contigo nunca más. Diego apretó la mandíbula, pero no discutió. Se volvió hacia mí. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No estaba seguro de que lo harías. No estaba segura de que debía, respondí. Pero necesito escucharte. Necesito entender cómo llegamos aquí. Diego se frotó el rostro con las manos esposadas. No sé por dónde empezar, mamá. Todo se salió de control. Comenzó con pequeñas apuestas. Pensé que podía manejarlo. Pero el casino es como un agujero negro. Cada vez que perdía apostaba más tratando de recuperar lo perdido. Y solo me hundía más profundo. Pudiste haberme pedido ayuda, dije. Pudiste haber sido honesto. No respondió. ¿Cómo iba a decirte que había arruinado mi vida? Que debía $200,000 a gente peligrosa. Tú siempre me viste como el hijo exitoso. El que hacía todo bien. No podía admitir que era un fracaso. Y ahora admitiste algo peor, dije. Que eras un ladrón. Un mentiroso. Alguien capaz de envenenar a su propia madre. Diego bajó la mirada. Lo sé. No hay excusa para lo que hice.
Elena me decía que era demasiado, que debíamos encontrar otra manera. Pero yo estaba desesperado. Y cuando ves la casa sentada ahí valiendo tanto dinero, es difícil no pensar en soluciones rápidas. Soluciones rápidas, repetí. Llamas así a drogarme, a falsificar mi firma, a planear encerrarme en un psiquiátrico por el resto de mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No iba a ser para siempre. Solo hasta que vendiéramos la casa. Después te hubiéramos sacado. Te hubiéramos cuidado. Mentiras, escupió Enrique. Los documentos decían internamiento indefinido. Ella nunca hubiera salido de ahí. Y lo sabes. Diego lo miró con odio. Tú no tienes derecho a juzgarme. Te fuiste. Desapareciste durante 20 años. Dejaste que mamá llorara por ti. Que creyera que estabas muerto. Eres tan culpable como yo. Me fui porque necesitaba escapar, respondió Enrique. Porque papá me estaba ahogando con sus expectativas. Pero nunca le hice daño a mamá. Nunca intenté robarle. Nunca puse veneno en su comida. Esa es la diferencia entre tú y yo, hermanito. Yo huí de nuestro padre. Tú atacaste a nuestra madre. Diego no tenía respuesta para eso. Se quedó en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de las manos esposadas. Elena también está aquí, dijo finalmente. En el ala de mujeres. Le dieron atención médica para el embarazo. Los abogados dicen que probablemente le darán una sentencia menor porque cooperó con la fiscalía. Porque testificó contra mí. Tu propio abogado te traicionó igual que tú me traicionaste a mí, dije. ¿Cómo se siente, Diego? ¿Cómo se siente estar del otro lado? Él cerró los ojos. Merezco esto. Merezco cada segundo de sufrimiento. Pero mamá, por favor, piensa en el bebé. Piensa en tu nieto. Él no tiene la culpa de nada. Elena dará a luz en 4 meses. Ese niño nacerá aquí en la cárcel. Crecerá visitándome detrás de estas rejas. ¿No hay nada que puedas hacer?, preguntó. ¿Alguna manera de ayudar a Elena al menos? Miré a mi hijo. El hombre que me había dado la vida. El hombre que había intentado quitármela. Y pensé en ese bebé. En esa criatura inocente que vendría a un mundo roto. Hablaré con el fiscal, dije lentamente. Veré si Elena puede recibir sentencia suspendida o arresto domiciliario, considerando el embarazo. Pero eso es todo, Diego. No retiraré los cargos contra ti. No te sacaré de aquí. Pagarás por lo que hiciste. Diego asintió. Gracias, susurró. Es más de lo que merezco. Sí, respondí levantándome. Lo es. El guardia se acercó. El tiempo había terminado. Diego se levantó también. Mamá espera, dijo. Hay algo más que necesitas saber. Algo sobre papá. Algo que él me hizo prometer que nunca te diría. Me detuve. Enrique se tensó. ¿Qué cosa?, pregunté. Diego respiró profundo. Papá sabía que Enrique estaba vivo. Lo supo desde el principio. Enrique lo contactó 2 años después de irse. Le dijo que había fingido su muerte. Papá me lo contó antes de morir. Me hizo jurar que nunca te lo diría. Dijo que era mejor que siguieras creyendo que Enrique había muerto. Que así sufrirías menos que con la certeza de que te había abandonado. El mundo se detuvo. Miré a Enrique. Su rostro estaba pálido. ¿Es verdad?, preguntó con voz quebrada. Lo contactaste. Mi esposo lo supo y nunca me dijo. Diego asintió. Papá era complicado. Quería protegerte a su manera. O tal vez solo quería castigar a Enrique manteniéndolo alejado de ti. No lo sé. Pero esa fue su última voluntad. Que guardaras el secreto. Enrique se dejó caer en la silla. Yo llamé una vez, dijo. Hace 18 años. Hablé con papá. Le dije que estaba bien, que había comenzado una nueva vida. Le pedí que te dijera que me perdonaras. Él dijo que lo haría. Prometió que te diría la verdad. Pero nunca lo hizo verdad. Nunca respondí. Nunca me dijo nada. Los últimos 18 años de mi vida lloré por un hijo que estaba vivo. Y mi esposo lo sabía. El guardia tocó mi hombro. Señora, tiene que irse. Salimos de la sala de visitas. Enrique iba callado a mi lado, procesando la traición de nuestro padre. Yo caminaba en piloto automático. 2 hombres.
mi esposo y mi hijo menor. Ambos me habían mentido. Ambos me habían ocultado verdades que tenía derecho a saber. Uno por control, otro por codicia. Y yo había sido la víctima de ambos. Cuando llegamos a casa me senté en el porche mirando el jardín. Enrique se sentó a mi lado. Lo siento, mamá, dijo. Debí haber insistido. Debí haber llamado directamente a ti. Hiciste lo que pudiste, respondí. Eras joven. Confiaste en tu padre. No es tu culpa. Es de él. Y de Diego. Siempre de Diego. Nos quedamos en silencio viendo el atardecer. El cielo se pintaba de naranja y violeta. Los pájaros cantaban en los árboles. Y yo pensaba en todo lo que había perdido. En todo lo que había ganado. Había perdido a mi esposo, a mi hijo menor y años de mi vida envenenados por drogas. Pero había ganado mi libertad, mi casa y el regreso de mi hijo mayor. No sé si es un intercambio justo, dije en voz alta. Enrique tomó mi mano. Pero es el intercambio que tenemos. Y construiremos algo nuevo, mamá. Los dos juntos. 3 meses después, Diego fue sentenciado a 8 años de prisión. Elena recibió arresto domiciliario hasta que el bebé cumpliera 2 años. El bebé nació en noviembre. Un niño. Lo llamaron Luis. Elena me pidió visitarla. Fui con Enrique. Ella estaba en un apartamento pequeño con un monitor electrónico en el tobillo. El bebé dormía en una cuna junto a la ventana. Lo siento, susurró Elena cuando nos vio. Siento todo. No hay palabras suficientes. No, respondí. No las hay. Pero ese niño no tiene la culpa. Y no voy a castigarlo por los pecados de sus padres. Puedes traerlo a visitarme cuando sea mayor. Puedes llamarme si necesitas ayuda. Pero nunca volveremos a ser familia, Elena. Esa confianza murió. Ella asintió llorando. Lo entiendo. Y lo acepto. Nos fuimos poco después. En el auto de regreso, Enrique me preguntó. ¿Crees que hiciste lo correcto? Perdonar a Elena aunque sea un poco. No la perdoné, dije. Solo elegí no odiar. Hay una diferencia. El odio me hubiera consumido. Y ya perdí suficiente de mi vida. No voy a perder lo que me queda envenenándome con rencor. Enrique sonrió. Eres más fuerte de lo que yo seré nunca. No, respondí. Solo soy una mujer que se negó a desaparecer. Que luchó por su derecho a existir. Y esa noche, mientras dormía en mi cama en mi casa bajo mi techo, supe algo con certeza absoluta. Había ganado. No de la manera que hubiera querido. No sin cicatrices. Pero había sobrevivido. Y eso ya era suficiente.